Hola chicos y chicas, bienvenidos a Inmolación. Este es nuestro cuarto capítulo ya. Hola, bienvenidos. Acá estamos con Camilo, con Hernán, en este sábado de cuarentena. Quinto capítulo ya, cuarto capítulo. Cuarto capítulo. Bueno, en esta ocasión nos tocan varios temas interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar de San Agustín. Bueno, Agustín, mejor dicho, para qué ponerle el santo, que no es lo que nos interesa en este momento. Hay que recordar los capítulos anteriores. El primero hablamos de Heráclito. No sé si se acuerdan los que nos han seguido. Hablamos de los filósofos presocráticos. Perdón. Heráclito. Heráclito. Nos estábamos ya basando porque ya nos desviamos un poco del libro de Darío Stanriver, que se llama Filosofía en 11 frases, este libro que tengo aquí. Y bueno, él analiza a varios autores a lo largo de la historia y nos estamos pasando un poco en sus frases que él analiza. Ahora ya nos estamos expandiendo ya a otros autores que él no ha visto, como los filósofos árabes. Queremos ver también el pensamiento más oriental y también recordar en el segundo capítulo que hablamos sobre Sócrates y hablamos sobre la mayéutica, la ética y bueno, teníamos super invitados musicales y el poema de la maca. Y el tercer capítulo fue de Aristóteles. Hicimos un versus entre Aristóteles y Platón y hablamos sobre el contexto histórico y también analizamos una frase del libro. Oye, San Agustín, el filósofo que nos lleva este capítulo, él nació en Tagaste. Eso queda en la actual Roma, en el 354, y ya nos estamos metiendo en la filosofía medieval. Y vamos a hablar sobre la relación que tiene la razón con la fe. Ahí cómo se une la filosofía con la religión. ¿Cuál es el cruce que hay entre ellas? Aquí, en la época que vivió San Agustín, fue cuando pasó del imperio, hay una transformación en el imperio romano, en el cual se convierte al cristianismo. Entonces hay un quiebre histórico súper importante porque ya el contexto de la gente, la convivencia y todo cambió, pues, ¿cachai? Entonces tenían que ya estar bajo un régimen cristiano, impuesto obviamente a través de la sangre. Hubo un mayor auge en los textos bíblicos. Entonces hubo mucha relación entre el pensamiento filosófico de los pensadores griegos con los textos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Este pensamiento escolástica que en parte también es como lo que definió lo que se conoce como derecho natural. Bueno, y más adelante vamos a pasar a revisar esos temas, pero es bastante importante hasta el día de hoy. De hecho, gran parte del pensamiento conservador que emplea la derecha en gran parte, o sectores económicos también que están ligados al liberalismo también, emplean esto del derecho natural, ¿cachai? Como que existen ciertas verdades que son como inherentes al hombre, que se desprenden como de la naturaleza, ¿cachai? Es como Claro, que nacen como intuiciones. ¿Cómo qué por ejemplo, dirías tú en ese sentido, que esté como inherente
Así como por la tradición, dices tú. Claro, o sea, más que por la tradición, como que hay ciertas verdades que son como inherentes. Por ejemplo, el concepto de bien, ¿cachai? O sea, se supone que lo que es bueno, ¿cachai? Nosotros lo podemos percibir de una forma como casi natural. O sea, una persona es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo eh, basándose en su naturaleza, ¿cachai? Y acá también nace el concepto de sinderesis, que es bastante importante y que vamos a retomar más rato. Hay un texto súper importante, bueno, y aparte de lo que estás hablando tú de lo bueno y de lo malo, era de que un ejemplo de eso podría ser la relación que tiene como cuando la gente dice, esta persona tiene que ser una relación hombre y mujer, ¿cachai? No puede haber otro tipo de relación porque lo otro es antinatural, ¿cachai? Entonces como que desde ahí parte el pensamiento de lo natural o lo relacionarlo con lo antinatural, lo malo, ¿cachai? Entonces desde ahí viene ese pensamiento desde, bueno, de Agustín, de Tomás, que toma un pensamiento, Agustín toma el pensamiento de Platón en, Mm. en sus textos, y lo principal, como una característica de este teólogo, filósofo, es que escribía, fue la primera persona que escribió en primera persona. Fue la primera persona que escribió un texto en primera persona. El texto que Claro, una escribió se llama, autobiografía. claro, una autobiografía. Entonces él escribió un libro que se llama Confesiones, Confesiones de San Agustín. Bueno, esto lo escribió antes de hacerse obispo. Él fue obispo en el 391 y fue el obispo de Hipona. Por eso después se llama San Agustín de Hipona, porque fue el obispo de esa área. Hipona es un lugar donde es en Argelia, en el norte de África. Bueno, y en este libro Agustín cuenta lo que siente cuando sale de su casa, porque él sale de Tagaste a buscar la verdad en la vida. Él quería encontrarle un sentido y se metió a varias corrientes, para que les pueda comentar. Salió de su casa y entró a un grupo que se llama Los Escépticos. Ustedes saben que el significado del escepticismo. ¿Qué entienden por escepticismo ustedes? O sea, yo por lo menos tenía entendido el escepticismo como el cuestionarse todas las cosas, pero no tengo así la verdad claro del origen del concepto. Claro, Es como un cierto pensamiento crítico, como una forma de, claro, como dijo Hernán, de cuestionarse las verdades que alguien te dice o las palabras que alguien te dice. Claro, claro, al asumir como verdad absoluta ciertas creencias y todo eso. claro. En Bien, griego significa epogé, el significado es poner entre paréntesis. Entonces, es cuando uno suspende el juicio ante algo. Eso significa ser escéptico. ¿Cachai? Poner entre paréntesis. No es como decidir sí o no, ¿cachai? Es como estar ahí esperando. Entonces, ya. Agustín se metió a ese grupo que tenía ese pensamiento y no lo llenó. Después siguió su rumbo y en un lugar súper particular, que era una secta de influencia persa, que se llama Los Maniqueos, y ahí Agustín cree encontrar una respuesta a todo esto. Todo este relato lo cuenta en su libro. Entonces, los maniqueos sostienen que el bien y el mal tienen una misma realidad material, que tienen un mismo peso y que están en constante batalla.
Entonces, ellos ponen el concepto del bien y el mal ahí, ¿cachai? De lo que estábamos hablando. Entonces tampoco Agustín le cierra este pensamiento y se va también de ese lugar. Ya viajando, mira, este tipo llegó a Milán en el 384 y 2 años después de llegar a Milán, el loco se convierte al cristianismo en el 86. Así que el loco, bueno, después de estar aquí con los maniqueos, llega a Milán y se encuentra con su maestro, que fue el que lo ingresó al cristianismo, que se llama San Ambrosio, y lo hace ingresar al neoplatonismo. En esta época se retoma muchos autores, como por ejemplo Aristóteles y Platón. Y Aristóteles lo toma mucho el mundo musulmán persa. Los árabes toman Aristóteles y fueron como los precursores, fueron los que llevaron las ideas de Aristóteles más allá que los latinos. Los latinos tienen el pensamiento de Aristóteles gracias a los manuscritos que hicieron los árabes, las traducciones. Bueno, y lo que les contaba de el neoplatonismo, que a la diferencia de los grupos de los maniqueos que estaba metido Agustín, se pelea que el mal no existe de manera material, como lo planteaba el otro grupo. Bueno, el Agustín se va a Italia, está en Milán, está caminando por Milán y escucha a un niño que se asoma por un balcón y el niño le dice, toma y lee. ¿Está ahí? Y en ese momento él tenía el Nuevo Testamento en la mano. Entonces el niño le dice, toma y lee. Él pesca el Nuevo Testamento, lo abre y se encuentra agarra un fragmento al azar, es Carta a los Romanos a San Pablo. Y esto dice así. Esto leyó Agustín cuando abrió el Nuevo Testamento. Pablo dice hablando de Jesús: pasé por los peores pecados y placeres y finalmente descubrí que la verdad pasa por otro lado, no por la carne. Con esto termina convirtiéndose. Después de leer este fragmento del Nuevo Testamento, él ya se convence y decide ingresar al cristianismo. Entonces, en este libro de Agustín, Confesiones, se habilita una categoría muy importante en el pensamiento filosófico, que sería la subjetividad, el yo. La categoría del yo se encuentra en Agustín antes que en Descartes y en la modernidad, que se supone que decían que partía en Descartes. Agustín lo hizo mucho antes, así que tiene su precursor directo en Agustín de Hipona, el pensamiento descartesiano. ¿cómo? Se podría decir que tiene su antecesor directo en Agustín de Hipona, el pensamiento de Descartes. Claro, más que el pensamiento de Descartes, es como este que va hacia el yo, como este pensamiento en donde la salvación o la liberación, emancipación, es en base a tu persona, ¿cachai? A tu interior, y no es algo externo. Claro, él encuentra, es como todos buscan la felicidad. La felicidad, según Agustín, está en el interior de uno, ¿cachai? Entonces eso es el alma. Y cuando uno se encuentra la felicidad, en su alma encuentra a Dios. Es como, bueno, todo llega a eso, todo llega a Dios. Entonces ellos Agustín tiene dos categorías
que son de Dios y de grados de realidad. Esas categorías, que Dios es inmutable, es eterno, es incorrompible, y también la segunda categoría que tiene son los grados de realidad. Entonces, en la otra realidad, Dios es cambiante, es finito, es el mundo de las cosas. Entonces, son los dos grados que... Lo temporal. Pero es lo mismo que ocupa Platón, pues como súper... como las ideas se van cambiando ciertas cosas y poniéndole solo lo religioso. Una interpretación cristiana monoteísta de la visión de Platón. Claro, pues eso significa la hermenéutica. Pues. La hermenéutica es la interpretación de los libros, del texto. Nada más. 2 lucas la lata de medio, artesanal. ¿Es de oro la wea? Abre artesanal, pues. Sí. Y esto igual yo lo encontré barato, artesanal. Y igual rayo la papa con la hueá. ¿Ah? Puta, pero es de ese artesanal que tomáis en copa, po. Otra wea así. Golden Rack. Estoy estudiando para certificarme internacionalmente en la web, o sea, ya soy un ñoño culiado de la cerveza. Bueno, ni cagando no te tomas una báltica. Sí, igual. De hecho, encuentro que de esas, como que la cristal igual es bien decente a lo que dice ser. Pero, ponte la Baker, no la encuentro usada nada. La escudo no me gusta. La normal no, la encuentro igualita. La Silver es más piola, pero también es como media insípida. Es como la hermenéutica de la cerveza. La cerveza igual estaba conectada con la filosofía de la Edad Media, por los monasterios. Los monasterios fueron clave en la preservación de la cultura de Grecia y de Roma, y además eran los que producían la cerveza. No existían. Recién en el año 750 se creó una cervecería como tal, pero antes de eso eran solo los monasterios los que proveían la cerveza, fabricaban para ella y los estudiantes iban al puerto. Creo que en ese aspecto se destacan los monjes trapenses, ¿o no? Sí, pues los monjes trapenses, están los trapenses y las abadías, que la diferencia es que los trapenses tienen como un linaje así certificado, que tienen no sé cuántos años de antigüedad, y los otros han sido más modernos y tienen como fines de lucro. Los otros lo hacen solo para mantenerse. Ah, claro. Para financiarse ellos mismos. Entonces la religión igual mantuvo la receta de la cerveza. Sí, las desarrolló más. O sea, por ejemplo, tanto franciscanos como en los agustinos en Alemania hacían la cerveza. Y bueno, el agua era súper tóxica en la Edad Media. Entonces tomaban cerveza principalmente, cervezas de baja graduación alcohólica, medias ácidas, pero era algo que estaba esterilizado. Entonces se veía cantidades de alcohol que pues, en Inglaterra eran de 400 a 1000 litros per cápita al año de cerveza, porque tomaban más cerveza que agua. Los riesgos de las pestes, agua estancada, siempre riesgos de bacterias, no había tratamiento de agua. Oh, qué brígido. la ¿Cómo habrá sido Agustín para la cerveza? Tiene una cerveza a su nombre, la Agustín, algo así, como que es de monje de su orden. ¿En Claro. serio? No tenía idea. Sí, Digo, de sí. los belgas. Si todavía existen todos los tomistas y los, ¿cómo se llaman los? Agustinianos, algo así, ¿se llamará? Como las religiones que siguen. Claro. Bueno, igual, mira, en cierta parte yo escribí algo con respecto a esto. ¿Cachai? Que, bueno, partí diciendo como creer para entender y entender para creer. Hablamos de usarlos como un conjunto dependiente uno del otro, ¿cachai? Dos pilares que dirigen el medio para acceder a Dios, el amor en este caso. La fe se acoge en el sustrato de la razón natural, o sinderesis, que en griego significa capacidad natural, o sea, es capacidad natural para juzgar rectamente y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque Agustín no apeló directamente a este concepto, sino que otro estandarte de la filosofía medieval escolástica, que fue Tomás de Aquino,
personaje que contradeciría por lo demás la tesis agustina de separación entre la parte superior e inferior del alma. Agustín decía eso, pues, que había una parte superior e inferior del alma. Bueno, para Agustín en este caso, la parte superior estaba denominada por la palabra mens, o alma intelectual. Coincide con lo que en la Génesis vendría a definirse por imago Dei, o imagen de Dios, ¿cachai? Y que por lo demás tiene una doble actividad. Por un parto está ratio, y por el otro lado está intellectus. ¿Cachai? Ratio viene a significar como la parte activa, claro, la parte activa del pensamiento, como la actividad investigativa, ¿cachai? Y el intellectus, por otra parte, es como la corporación más, por así decirlo, como más de la intuición, ¿cachai? Es como la parte pasiva del pensamiento, que viene como a comprobar las cosas que el pensamiento racional, mediante la investigación, logra obtener, ¿cachai? Bueno, y quisiera detenerme en estos dos conceptos, porque, claro, el ratius corresponde a la actividad del pensar discursivo, ¿cachai? Una actividad investigativa, el trabajo del pensar, abstraer y concluir. Bueno, de esta manera, entonces, la mente conseguirá dominar la parte inferior que corresponde al alma del mundo. La materia, lo mutable, únicamente si es dominada por el ratio, ¿cachai? Bueno, al ser dominada la parte inferior, se abandona el superior, ¿cachai? Entonces, si tú no estás siendo dominado por el ratio, entonces ya estás empezando a ser dominado por la parte inferior del alma. Y la parte inferior del alma es lo que está más relacionado con los placeres carnales, ¿cachai? Con todo lo mundano, lo que es temporal. Claro. El mal en este sentido no tiene una existencia propia, ¿cachai? Como tú decías antes. Sí, pues le sacan la entidad al mal, pues. Esa fue la conclusión de Agustín. Onda, todo pasó por tantos lugares, por tantos grupos, y llegó a eso, porque ¿cachai? Que la relación de Agustín y Tomás, uno, hay que cachar que Agustín es mucho anterior a Tomás. Tomás es del 1225. Claro, y por eso es similar también a Platón, pues. La diferencia temporal entre uno y otro es grande. Claro. Agustín y Tomás. Sí, es mucha la diferencia. Pero igual los dos se basan en el fondo en filósofos griegos para usarlo como una justificación hacia su postura religiosa, teísta, monoteísta. Claro, y también para seguir... En el fondo veo eso más que nada como una utilización de estos elementos en construir una justificación más elaborada de la existencia de Dios, del Dios como ellos lo ven. Claro, onda crearon origen. Es como los tipos hicieron te metieron la religión por todos lados. Estaba invadido por eso. Era su cotidiano. Entonces... era lo que dominaba el mundo en ese momento. Claro. Y en base a eso se configuraba todo el resto. Los mismos sistemas de gobierno se vieron favorecidos por eso. Claro. Igual esto me recuerda un poco al segundo capítulo de Inmolación, donde hablamos sobre Sócrates, cuando Sócrates también hablaba de que las personas no son malas, sino que ignorantes. O sea, el conocimiento es el que te logra acercarte como a esta forma, no sé, por así decirlo, de iluminación. O por lo menos como salir del mal o de ese lado más animal del hombre, del ser humano. Que generalmente está como una parte que no le interesa como generar daño en el mundo, ¿cachai? O sea, las personas mientras más salvajes, mientras más ignorantes, tienden a presentar menos empatía. Y esa es la gran liberación que por parte igual tuvo el cristianismo. O sea, no podemos desprenderla de eso. Gran parte de los imperios anteriores al cristianismo igual fueron bastante bárbaros. La vida humana valía... O sea, el cristianismo fue macabro en ese sentido. No creo que ellos hayan dado mucha plata de la humanidad en el fondo, porque
o sea, todos los sistemas de tortura implementados, de cómo se hacían las confesiones de pecados, de brujería, eran mediante tortura, que Ah, claro. al final, estos 1000 años que fueron de la Edad Media fueron de oscuridad en el fondo en cuanto al conocimiento. Claro. Paradójicamente fue, si bien la sombra que cubrió a la humanidad fue el cristianismo, Yo creo que principalmente. más que el cristianismo fue como la iglesia como una unidad política. O sea, la iglesia ahí interfiriendo como política fue la que generó todo este dolor, pero en el fondo como el mensaje del cristianismo es en el fondo un mensaje de amor, ¿cachai? Yo, pues, sin ser cristiano, lo digo. Pero es que eso es el mensaje de una cosa y quién lo interpreta, o sea, yo realmente veo limitadísimos grupos cristianos y antes creía que no, que eran todos farsantes, pero hay grupos que realmente creen en eso y que lo practican, pero no va dentro de las corrientes católicas o evangélicas, de repente es como mucho más allá, gente que mira estas escrituras como una forma de aprender y de superarse, no de encasillar y cortar, Claro. sino que vas a buscar lo esencial. O sea, yo menciono eso porque tengo unos primos en Estados Unidos que el loco después de un periodo de adicción y a droga, alcohol muy fuerte, Sí, cortó lo con noto. todo y después sí, pues él empezó a leer, encontró en eso una fortaleza y una manera de orientarlo en darle energía a la gente y de verdad ser solidario, o sea, no estar así como predicando dogmas, sino que haciendo cosas, o sea, vamos a trabajar para allá, vamos para acá, y hablan sobre Jesús, pero hablan, por ejemplo, de repente, veámoslo como eh, incluso con esta situación de cuando fue lo de George Floyd, como Ujú. viéndolo, aquí viene siendo, Jesús viene siendo alguien también en esa misma postura que siendo el empedrado, el que están castigando por expresar algo distinto, por ser distinto a las cosas. Entonces, que en el fondo también hacer entender de una visión de conciencia, amor, ellos igual son bien coherentes en ese sentido, en cómo ellos enfrentan las cosas y yo igual de un desprecio total que tenía hacia todo lo que fuera judío cristiano, a entender de que hay gente que igual obra con bondad, que eso trasciende igual como la creencia. Una creencia no te asegura nada, pero el De todas otro, maneras. la bondad o la, digamos, esa ética propia, pero que también depende mucho de cómo se desarrolla tu vida, en las posibilidades que tenés de desarrollarla realmente. Esto igual me hace pensar un poco como en esa diferencia que existe como entre el comunismo, como lo que escribió Karl Marx junto con Engels, y lo que se ha practicado en el mundo, ¿cachai? O sea, el mensaje es claro que el que hizo Karl Marx, la forma en que lo aplicó, claro, los trabajadores unidos, ¿cachai? Una estrategia política para poder acercarse al socialismo, al comunismo, a la acracia. Pero lo que se ha puesto en práctica, por ejemplo, la Unión Soviética, la gran masacre que ha sucedido, Stalin, bueno, eso también es práctica de los humanos, ¿cachai? De las personas que intentan poner en práctica un pensamiento que está estipulado en un libro. Y Entonces, aparte, en esas ¿Mm? situaciones como crítica aparece igual harto la brutalidad del ser humano, así como que en algunos aflora la parte solidaria y en otros aflora la parte más oscura, así como violenta, de conseguir el objetivo a cualquier consecuencia. Es lo que, en realidad, de ahí en adelante. Yo les quería hablar de un filósofo igual desconocido, ya del siglo XII, posterior a los que estábamos hablando, que se llama el filósofo andalusí. Él nació, se llama Averroes, nació en el 1126, en la península ibérica. ¿No? ¿Cómo? Córdoba, Córdoba, en Córdoba, claro. Y este nombre, a este espacio, este lugar se llamaba Al-Ándalus.
le dieron el nombre de los musulmanes a la península ibérica. Este espacio, Al-Ándalus, sí, este espacio fue dominado por los musulmanes del 711 hasta el 1492. Era un caleta. Por varios califatos pasaron. Bueno, en Córdoba, donde nació Averroes, habían varios maestros que enseñaban clases particulares de especialidades. La especialidad de este filósofo fue el derecho islámico. Él fue jurista, médico y filósofo. También este filósofo se basó en un griego. Bueno, como todos, el pensamiento sigue una cadena. ¿Son Aristóteles? Aristóteles, claro. En él se basó Averroes. Las comunidades de muchos de los reyes musulmanes de hoy son casi exclusivamente asociaciones de estrictos clanes, y las normas que siguen vigentes en ellas son las que les permiten mantener las leyes primarias. Las masas son explotadas por los poderosos y estos progresan apropiándose de los bienes de aquellos, lo que a veces conduce a la tiranía, como sucede en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, motivo del odio de la oligarquía cordobesa. Por esta razón, hoy, la clase aristocrática de esta comunidad es totalmente tiránica. Yo creo que los poderosos, junto con el rey, tiranizan a las masas. Respecto de la mujer, también novedad absoluta, y en el mundo árabe, y mucho menos en el mundo cristiano de la época, esta reivindicación del papel social de la mujer. En estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación y crianza. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades. Y concluía, por si no estaba claro, las mujeres deben compartir con los hombres todos los deberes de los ciudadanos. Comprenderán ustedes que los sectores juristas o políticos simpatizaran poco con Averroes y que Averroes tuviera precisamente unas dificultades que son las que le llevaron precisamente a la persecución al final de su vida. Bueno, estimados auditores, a continuación en el segmento musical de nuestro programa les quiero presentar a Yumi Murata, una cantante japonesa que tuvo su carrera durante los años 80 principalmente, en lo que fue la corriente del city pop, un estilo musical propio de Japón de esos años, de la prosperidad que ellos vivían, que combina elementos de pop, de jazz, de funk, de soul, disco, y en el caso de Yumi Murata incluso incorpora rock. A continuación les voy a presentar el tema que abre el disco Uterus Uterus del año 1978 y que se titula Jungle. Espero que lo disfruten. Sigue esta
Y bueno, a continuación les voy a leer un fragmento de lo que es el canto primero de Altazor, obra destacadísima de Vicente Huidobro. Reparad el motor del alba, en tanto me siento al borde de mis ojos, para asistir a la entrada de las imágenes. Soy yo Altazor, encerrado en la jaula de su destino. En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible. Una flor cierra el camino, y se levanta como la estatua de las llamas. La evasión imposible. Más débil marcho con mis ansias, que un ejército sin luz en medio de emboscadas. Abrí los ojos en el cielo en que moría el cristianismo, retorcido en su cruz agonizante. Ya va a dar el último suspiro. ¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío? Pondremos un alba y un crepúsculo. ¿Y hay que poner algo acaso? La corona de espinas, chorreando sus últimas estrellas, se marchita. Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema, que solo ha enseñado plegarias muertas. Muere después de 2000 años de existencia. Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana. El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas, hundirse con sus templos y atravesar la muerte con un cortejo inmenso. 1000 aeroplanos saludan la nueva era. Ellos son los oráculos y las banderas. Hace 6 meses solamente dejé la ecuatorial recién cortada. En la tumba guerrera del esclavo paciente, corona de piedad sobre la estupidez humana. Soy yo el que está hablando en este año de 1919. Es el invierno. Ya la Europa enterró a todos sus muertos, y 1 millón de lágrimas hacen una sola cruz de nieve. Mirad esas estepas que sacuden las manos. Millones de obreros han comprendido al fin y levantan al cielo sus banderas de aurora. Venid, venid, os esperamos porque sois la esperanza. La única esperanza, la última esperanza. Soy yo Altazor, el doble de mí mismo, el que se mira a obrar y se ríe del otro frente a frente, el que cayó de las alturas de su estrella y viajó 25 años colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo Altazor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que cuelgan a mi pecho. Estoy solo. La distancia que va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo, solo, solo. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en olas a mis pies. Los planetas giran en torno a mi cabeza y me despeinan al pasar con el viento que desplazan, sin dar una respuesta que llene los abismos, ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo. Un ser materno donde se duerma el corazón, un lecho a la sombra del torbellino de enigmas, una mano que acaricie los latidos de la fiebre. Dios diluido en la nada y el todo, Dios todo y nada, Dios en las palabras y en los gestos, Dios mental, Dios aliento, Dios joven, Dios viejo, Dios pútrido, lejano y cerca, Dios amasado a mi congoja. La figura de Vicente Huidobro resulta ser a lo menos enigmática. Mago, antipoeta, dandy, piloto, pige, revolucionario, secuestrador, soldado, polemista, genio, inventor, azote máximo del surrealismo, ángel caído, ángel laureado, en sus propias palabras. Es un misterio el ser detrás de este personaje, puesto se le consideraba él mismo el maestro del disfraz, siempre mutando, siempre cambiando. Él declaraba que la poesía contemporánea empezaba con él. Y resultaba realmente ser una celebridad en su momento, y que se disputó con un colega el título de creador de la poesía contemporánea. Sin embargo, era una genialidad enigmática, una personalidad inquieta, muy difícil de descifrar. Y a través de las declaraciones de otros autores podemos rescatar atisbos de lo que era Altazor. De acuerdo a Enrique Lin, Huidobro es Altazor. Refleja metafóricamente sus grandezas e imperfecciones. Muchísimos de los versos evocan rasgos definidos de su personalidad. Nicanor Parra declaraba que era un aparatoso andamiaje de declaraciones y contradeclaraciones
que hacen de Altazor un insospechado monumento a la personalidad del autor. Algo así como una gran catedral inconclusa que deja el autor en Altazor. El mismo Vicente Huidobro declaraba ser él mismo una flor de contradicciones bailando foxtrot sobre el sepulcro de Dios. El nivel de irreverencia era insospechado para ese tiempo. Altazor es la épica que relata las aventuras no de un héroe, sino de un poeta en los fluctuantes cielos del lenguaje. Y uno de sus principales traductores al inglés, que fue sugerido por Octavio Paz, ferviente seguidor de Vicente Huidobro, le dijo a Elliot Weinbrenner, le encomendó esta tarea. Elliot Weinbrenner tradujo más de una vez este libro y tenía ya sus propias conclusiones al respecto. El juego de Altazor tiene un número infinito de movidas y yo lo he jugado de manera diferente cada vez que he publicado una nueva versión. A ese nivel es lo enigmático e impactante que llega a ser la visión a través de este libro. ¿Y la sinderesis? Sí, pues eso que estaba explicando recién, de que, bueno, está esta diferencia entre Agustín y Tomás, pues, que Agustín por esa parte decía que la mente se separaba en dos partes, que estaba como la parte, o sea, el alma, mejor dicho. El alma se separa en dos, o sea, se divide en dos partes. Está la parte inferior y la superior. Y en la superior también se divide en dos, pues, que está el ratio y el intellectus. Sin embargo, Tomás añadió un tercer elemento, que es la sinderesis, ¿cachai? Que, bueno, la forma de contradecir esta dualidad entre parte superior e inferior del alma es incorporando un tercer elemento capaz de contemplar las cosas recónditas, eternas y divinas. La sinderesis no se identifica con las mencionadas partes como oposición, sino más bien como algo que es común en ambas. Es posible llegar a la verdad sin necesidad de emplear la razón, y es ahí donde yace la diferencia. Si bien puede tener conocimiento sobre la razón y lo mutable, que puede caer en el error, la sinderesis legisla sobre lo divino. ¿Cachai? O sea, la sinderesis es como, por así decirlo, una intuición sobre el bien. Es como una línea directa con lo divino. Eso como una intuición sobre lo divino, sobre el origen, tal vez. O sea, tal vez, Claro. para no interpretarlo como Dios, poniéndolo en un contexto fuera de su visión más cristiana o monoteísta, podría ser como con el origen de lo que nos conecta. Claro. Eso mismo, es como una conexión directa. Como que se nos presenta a nosotros de una forma simple, ¿cachai? No intelectual, no racional. Sí. De repente puede ser como un sentimiento, un pensamiento. Cuando de repente el constatar de que eres, pero no solo, eres parte de todo un sistema. Claro, es como esas revelaciones divinas que muchas veces las personas tienen en ciertos momentos de la vida. Claro, como la que tuvo Agustín, pues, cuando leyó el Nuevo Testamento. Tuvo una visión y siguió ese camino. Bueno, y al final lo que tenían en común estos dos autores era la capacidad del ser humano, a diferencia de las otras especies de habitantes en nuestro mundo conocido, para acceder a las verdades perennes, ¿cachai? Eso es lo que decía recién. Existe en el ser humano entonces una capacidad para captar aquello que es inmutable en la naturaleza. Y aquí una necesidad del ser, y esta se encuentra al interior del individuo, ¿cachai? Del ser, y esta se encuentra al interior del individuo, ¿cachai? De la persona, mediante un trabajo personal. Y como que aquí yace la conexión directa con Dios, que sería el amor, ¿cachai? Como el ser en el momento en conexión con lo divino. ¿Cómo es la cuestión? Fui A ver. repetirme la idea. ¿Cómo es la wea, hermano? ¿Cómo es la wea? No, lo mismo que dijimos recién. Explícala de nuevo. Hay que dejarla clara. Claro. Hay que La dejarla diferencia, bueno, es que la diferencia al final es súper mínima, ¿cachai? Porque en el fondo ambos recurren a esto como de la
la verdad natural, ¿cachai? De un conocimiento directo como con la totalidad inmanente, ¿cachai? Con lo incognoscible. Ya. Y el ser humano tiene esa capacidad, ¿cachai? Esa es una capacidad que supuestamente que nos hace distintos a los animales. Bueno, quién sabrá si los animales tienen conexión directa con algún tipo de inteligencia superior a nosotros, pues, qué sé yo. Igual este es un pensamiento súper como antropocéntrico. Sí, pues, y como que anula la intuición, lo lleva como a una especie de explicación, todo en lo divino. Así como de repente, no solo como dejar como ese misterio de lo de qué es la fuerza creadora, qué sé yo, sino que como anular de repente un poco ese cuestionamiento. O sea, esto igual le encuentra como demasiado sentido a la razón humana. Es como un poco más que cree que la razón es como la línea directa para comunicarse con las inteligencias superiores. Y en el fondo eso igual es incognoscible, pues. O sea, nadie tiene esa respuesta. Claro, no hay una verdad absoluta, pues es como eso, pues si la religión te dice esto es el camino y solo es uno. Esa es una buena decir, y los caminos no están muy claros y que las posibilidades son muchas. No podéis tampoco tener la soberbia para de repente negar cosas solo porque no se requieren. Ponte por un método científico, cuando igual hay temas energéticos bien extraños, relaciones que se pueden percibir incluso transgeneracionales en cuanto a energía. Claro, igual yo creo que en cierta forma esto igual, como que esta filosofía igual explica eso. Claro, si lo sacamos un poco del terreno así como basado en Dios, ¿cachai? Igual habla como del ser ahí, ¿cachai? Tiene como una noción del tiempo en donde el ser humano tiene que estar en conexión con su lado intuitivo, ¿cachai? Es como esa conexión del ser ahí, bien heideggeriana. Como la persona actuando en base a sus sentimientos y a la razón, ¿cachai? O sea, tiene bastante razón en el fondo, porque habla de una persona equilibrada, ¿cachai? Que tiene conocimiento de que está como dentro de un cuerpo y a la vez que tiene una herramienta que es el pensamiento, ¿cachai? Ahora vamos con una canción que suena desde Minsk, capital de Bielorrusia. Ellos son Molchat Doma, o Casas en Silencio en español, y esto se llama Tansevat. El ritmo y oscuridad post-punk se apoderan de las frías calles de la urbe bajo el confinamiento. Esto es Inmolación.
Oye, ¿ustedes se acuerdan de lo que era la patrística? No tengo idea qué es esa weá. No, porque la Edad Media se divide en periodos, ¿cachai? Uno es la patrística. Y después el otro es la escolástica. ¿Te acordáis que hablaste de esa weá, Charles? Sí, ¿Hablaste de la escolástica? sí. La ¿Y cuál viscoelástica. es la diferencia entre la escolástica y la patrística? ¿Cachaste algo de eso? La diferencia es que la patrística es antes de la escolástica. La patrística es la primera etapa de la filosofía medieval, donde están el estudio de los padres de la iglesia, que es como San Agustín, que es uno de los padres de la iglesia. Aquí Antes de que se empezara a enfocar en el individuo, ¿cierto? Claro, la escolástica es la parte en donde se consolida la iglesia, pero en la patrística está San Agustín de Hipona, está Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. ¿Cachai? Que son como los padres de la iglesia y más o menos esto fue cerca del siglo VII, VIII, por ahí. La escolástica parte entre el siglo VII, o sea, VIII por ahí, y X. Empieza a desarrollar su movimiento que ya en el siglo XIII se consolida mucho más. Uh-huh. ¿Y cuáles son los postulados de la patrística? La escolástica, la patrística articulaba definitivamente los dogmas cristianos. La verdad estaba en Cristo, ¿cachai? Y también se tomaban parte del neoplatonismo y tenían un odio a la ciencia. Odio. ¿Cachai? Un odio, sí. La weá irracional. Sí, a partir del siglo VIII nace la escolástica, que este siglo se conoce como el siglo metafísico, porque en consecuencia del conocimiento de Aristóteles y el neoplatonismo greco-árabe, se intenta explicar la existencia sobrenatural de Dios. Entonces empiezan como a ocupar la ciencia para probar la existencia de Dios. ¿Cachai? Claro, como lo que tú comentabas de las pruebas de la existencia de Dios por 5 vías, ¿o no? Claro. Eso es lo que sea el Tomás de Aquino. Claro. Por eso, pues, la escolástica trata de, principalmente, problemas filosóficos que surgen con ocasión de cuestiones religiosas y teológicas. Es como cuando San Agustín tenía como una sola verdad, pues, y en comparación a Averroes, que hablamos, él tiene una doble verdad, pues. Separa la razón y la fe, pues. La distorsión que tiene Aristóteles con este pensamiento de San Agustín lo analiza Lenin en sus cuadernos filosóficos, y Lenin habla sobre esto. Mira, te voy a citar una parte. Dice que el oscurantismo clerical mató en Aristóteles el elemento vivo y eternizó el elemento muerto. El clero transforma la lógica de Aristóteles en una escolástica rígida. La filosofía es la servidora de la teología. Así es como definía la Iglesia Católica en el papel de la filosofía escolástica, que estaba en un régimen de explotación feudal. Entonces aquí compara, habla de la lucha de clases en el feudalismo. O sea, que había dos grupos. Sí, pues ahí igual lo pueden investigar porque igual es un tema mucho más profundo. Hay dos grupos, que uno se llama el nominalismo y el otro se llama el realismo. Y que desde ahí parten hartos movimientos que igual vamos a hablar, que llegan al Renacimiento y lo vamos a ver en otro capítulo y lo vamos a relacionar. Pero esto estoy hablando más o menos en el siglo X, siglo XI, y cuando ya acaba la filosofía medieval, que ya en el siglo XVI, más o menos.
ya en la decadencia de la Edad Media, y aparece, bueno, muere con la caída del el imperio bizantino, que vamos a hablar en otro capítulo un poco más del contexto histórico de esto, y cómo aparece el desarrollo de las relaciones burguesas, ¿cachai? Que engendran ahí una nueva ideología, que es la del Renacimiento relacionado con la burguesía. Vamos a hablar de eso en el capítulo en el 5º capítulo ya. Damos por finalizado el capítulo 4 de Inmolación. Como nota tal vez de conclusión, podemos ver que la filosofía en la Edad Media se basó mucho en la justificación de la existencia de Dios, utilizando los métodos aristotélicos y socráticos, o lo incorporaron a esta nueva escuela que fue la escolástica, y tuvo esos resultados que en realidad vienen a ser solamente una mera justificación. Ya para el próximo capítulo tendremos el paso hacia el Renacimiento, las nuevas ideas que llegan al mundo, y vamos a abarcar bastante sobre René Descartes, sobre su pensamiento, sobre su planteamiento lógico de la razón, y también sobre William Blake en el ámbito de literatura, sobre el tema de las puertas de la percepción y la influencia que tuvo en el desarrollo de la literatura. También veremos que el tema que gira en torno a la problemática de Dios no se va a ausentar. Incluso Descartes sigue poniendo, si bien no en el centro, en el fondo de las cosas a Dios. Pero bueno, eso es una evolución que veremos a lo largo de los capítulos. Me despido de ustedes con una especial mención a la diosa mística del universo cósmico. Hasta luego, nos vemos en una próxima sesión.